Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En el episodio de hoy os traigo una encuesta realizada por thepodcasthost.com, una web sobre grabación y sobre podcasting en general. Pero en este caso han hecho una encuesta entre más de 300 participantes sobre los equipos y métodos de grabación que realizan los podcasters encuestados. Vamos a ver los resultados. La primera de las preguntas es referente a la marca de micrófonos preferida para nuestras grabaciones. En primer lugar, la ganadora, por así decirlo, es Rode con un 19%, seguida por Blue con un 17%, Shure en tercer puesto con un 12%, Audio-Técnica con un 11%, Samsung con un 7% y Zoom con un 5%. Nos tenemos que ir hasta el puesto número 9 para localizar a los micrófonos Behringer. Y aparecen hasta 17 marcas distintas. Podéis revisar todas estas marcas en el enlace que os dejo en las notas del programa para ver la encuesta al completo. Sin embargo, si vamos a micrófonos concretos, es Blue la que se lleva la palma, con un 17% gana el Blue Yeti, seguido del Blue Snowball con un 9% que empata a su vez con el Shure SM58. Y el famoso ATR 2100 se lleva el 8% de los votos. En quinto lugar, el Samsung Q2U, ya sabéis, este casi clon del ATR 2100, tiene un 6% de los votos. Vemos que en cuanto a marcas es Rode la primera, sin embargo en los micrófonos es Blue el que consigue los dos primeros puestos, micrófonos concretos. La tercera pregunta va dirigida a los tipos de micrófono y aquí es una de las respuestas por las que yo decidí hacer este episodio, porque me ha sorprendido bastante. El 35% de los encuestados reconoce que usa un micrófono dinámico, bien. El 29% de los encuestados reconoce usar un micrófono de condensador y el 33% de los encuestados responde que utiliza un micrófono USB. Por lo cual me deja un poco descolocado, porque claro, micrófonos USB los hay dinámicos y de condensador, aunque aclaran en la encuesta que sabían que no son exclusivos unos micrófonos y otros, que muchos están usando micrófonos de condensador USB o micrófonos dinámicos USB, que simplemente buscaban estadísticas en el tipo de micrófonos. Vamos a los soportes de micrófonos, cómo sujeta la gente o cómo acomoda sus micrófonos en su mesa o en sus pies de micros. Un 42% de los encuestados reconoce que utiliza un brazo de micrófono, ya sabéis, estos tipo flexo, seguido de un 24% que utilizan el propio soporte que trae el micrófono, con un 13% reconocen que no utilizan ningún tipo de sujeción para grabar con sus micrófonos, un 12% dicen que sí, que utilizan un micrófono de pie de suelo, uno de estos largos por así decirlo, un 6% reconoce que utiliza un pie de escritorio y un 3% otro tipo de sujeciones. Aclaran también que ese 13% de gente que no utiliza ningún tipo de soporte suele ser porque utilizan micros de solapa o micrófonos USB que tienen su propio micrófono integrado en un kit y no parecen tener pie, aunque yo ahí lo englobaría en los que te viene dentro del micrófono. Vamos con los filtros pop, estos famosos parabrisas, entre comillas. El 36% de los encuestados reconoce que sí, que utiliza un filtro antipop. El 26% una pantalla de foam, una pantalla de espuma. El 20% no utiliza ninguna de las dos cosas. El 15% de los encuestados combina ambas herramientas, el filtro antipop y la pantalla de espuma. Un 2% dice que utiliza otras cosas y un 1% que no lo sabe. No, ni sabe ni contesta. Otro punto que me ha llamado mucho la atención, monitorización. El 74% de las personas reconoce utilizar auriculares en la grabación. Sin embargo, el 26% de las personas no utiliza auriculares a la hora de grabar. Al principio me sorprendió mucho las respuestas, pero luego pensándolo, cuando yo grabo con mis compañeros en Porque Podcast, que solemos ser entre 6 o 8 personas,
sí que siempre hay un par de ellos que no utilizan, pero claro, también porque somos otros los que estamos vigilando. Sin embargo, si es una grabación personal de una sola persona y no te pones cascos, creo que vas a tener que repetir muchas de tus grabaciones. La siguiente pregunta que lanzaban es: ¿qué utilizas para escuchar cuando editas tu podcast? El 74% de los entrevistados respondía que auriculares, el 15% respondía que altavoces típicos de ordenador, 9% monitores de estudio, esto ya un poquito más profesional, y un 2% otro tipo de monitorización. Dispositivos de grabación. ¿Utilizas una mesa de mezclas o una interfaz de audio? Por ejemplo, una grabadora digital también. El 48% de los encuestados reconoce que no. El 47% de los encuestados reconoce que sí y un 5% no está seguro. Imagino que ese 48% se debe a que utilizan directamente un micrófono, ya sea USB o bueno, incluso por mini jack directamente al ordenador, porque si no utilizan mesa de mezclas, imagino que serán podcasts unipersonales. Métodos de grabación. La pregunta era: ¿cómo grabas tu podcast? La respuesta más común, con un 67%, es software en mi ordenador, con un 25% una grabadora digital, un 4% otro tipo de grabadoras, un 3% no estoy seguro de con lo que grabo y un 1% con tablet. También es una muy buena opción con una tablet. Si te acostumbras a ello y consigues un micrófono que puedas conectarlo, pues oye, viene muy bien, sobre todo para la hora de ver el guión. Otra respuesta, que además esta nos la preguntamos muy a menudo: ¿grabas en vídeo tu podcast? Con un 83% lo normal es que no se graba en vídeo, y con un 17% sí, se graba en vídeo, y muchos de ellos reconocen que es en YouTube. Desde The Podcast Host se preguntan si son los más guapos entre todos nosotros, entre todos los encuestados. Grabaciones en vivo. ¿Emites tu podcast en vivo durante la grabación? En este caso un 90% dice que no, pero un 10% dice que sí. Bueno, conclusiones a todas estas estadísticas sobre equipos de grabación de este año 2019. Rode es la marca preferida para los podcasters a la hora de grabar. Sin embargo, en cuanto a modelos de micrófonos, es Blue la que se lleva la palma. Rode, al tener muchos más modelos diferentes, la gente ha votado más, ha sido más repartido y no ha sido los más votados. Lo normal, lo más habitual, es que grabemos nuestros podcasts delante del ordenador y directamente en el ordenador, aunque utilizamos un software de grabación. Y aquí señalan que lo habitual es grabar en un ordenador porque solemos grabar con tipos de llamadas online, Skype, Hangout, etcétera, etcétera, etcétera. Comparándolo con años anteriores, se han dado cuenta de que las grabaciones en vivo y en vídeo han crecido. Sin embargo, son muy pocos los que reconocen hacerlo. El número está creciendo, pero todavía sigue siendo muy pequeño. Os dejo el enlace a esta encuesta, sobre todo porque está muy chula, muchas infografías con todos estos datos un poquito más desarrollados en las notas del programa. Como siempre, me despido y regreso a ese lado donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.